Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Dicen que en esta nueva propuesta constitucional Chile quiere ser un Estado ecológico, amigable con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y como aquí se trata de preguntarle a especialistas, ella es abogada, es doctora en Derecho, se ha especializado, pero hasta más no poder, en Derecho Ambiental. Estamos hablando de la docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la gloriosa Escuela de Derecho de la UDEC, la docente Verónica Delgado Schneider. Muy buenos días, Verónica, ¿cómo estás tú? Hola a ambos, muy bien, muy entretenida escuchándolos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Verónica, y vamos a hablar justamente y específicamente de la nueva Constitución, pero todo lo que tenga que ver y relacionado con el medio ambiente, con la naturaleza, con los derechos de la naturaleza, pero también vinculándolo con dos hitos relevantes que han pasado medio colado. Sí. Por ejemplo, y tú mismo me lo hiciste saber, Verónica, el día de ayer, la reforma del Código de Aguas, una reforma en 11 años, ¿verdad? No se había podido reformar el Código de Aguas y finalmente se reforma, entró en vigencia en abril de este año, y también la Ley de Cambio Climático, que entró en vigencia en junio de 2022. ¿Cómo se relacionan también estos hitos con la nueva Constitución? ¿Quedamos al debe todavía? ¿Falta más? Mira, si uno compara la reforma al Código del Agua, que es una reforma que nos costó 11 años, justamente. y que en general es una buena reforma. De hecho, yo que era tan crítica al Código de Aguas, ahora admito que el código se humanizó porque se reconoce el derecho humano al agua, algo que nos ha costado mucho y que estaría en sintonía con lo que dice la Constitución. Perfecto. Y también digo que el Código de Aguas se ambientalizó, Ya. porque yo también lo criticaba y decía que el Código de Aguas miraba el agua como que si estuviera solo, separado de los ecosistemas, y que debía ambientalizarse y debía proteger las aguas superficiales y subterráneas, y ahora se consagra el principio de la sustentabilidad de las fuentes, tanto superficiales como subterráneas. Entonces yo creo que hay avance importante. Esta sustentabilidad de las cuencas, disculpa que te pregunto, pues no se me da la idea, ¿se creó alguna agencia para poder velar, alguna parte institucional para poder velar por esa sustentabilidad de cuencas? Porque finalmente es lo que no se hace ahora. Mira, así como te digo que avanzó en algunas cosas el código, quedó también al debe. Y parte de esa discusión se dio entonces en la Convención Constitucional. De hecho, yo escribí una columna donde digo, esta reforma llegó tan tarde, o sea, discutiendo cosas elementales, 11 años, que la respuesta de la Convención Constitucional fue mucho más fuerte. Por ejemplo, el Código de Agua no reformó nada en institucionalidad, pese a todo lo que nos han dicho diagnósticos internacionales. Y entonces, ¿qué hace la Convención Constitucional? Crea la Agencia Nacional del Agua, que va a ser un organismo autónomo y que va a tener que liderar y coordinar a 56 otros que tienen competencias en el agua y que actúan descoordinadamente. El código tampoco cumple con la promesa desde los años 90 de tener gestión integrada de cuencas. Somos el único país OSDE que no tiene gestión integrada de cuencas. ¿Qué hace la Constitución, ya que el código tampoco lo asume? Consagra. ¿Qué es, Verónica, la gestión integrada de cuencas? ¿Cómo? ¿Qué es la gestión integrada de cuencas? La gestión integrada de cuencas es un mecanismo que existe en muchas partes del mundo, en todos los países OSDE, mediante el cual, con un sistema de gobernanza amplio, decidimos en la cuenca, es decir, en la unidad territorial cuenca, una serie de actores relevantes, y no solo quienes tienen derechos de agua, cómo van a ser nuestras intervenciones en la cuenca, mirando los efectos que causa la extracción de agua o las actividades que se desarrollan en los suelos aledaños, en la cantidad del agua y en la calidad del agua a largo plazo. Eso nosotros no lo hacemos, nosotros no planificamos la cuenca de aquí a 30 años, cambiamos los usos de suelo sin saber
cuánta agua va a haber en el futuro o cómo la van a contaminar. Por ejemplo, pensemos en la agricultura, el uso de agroquímicos, que aguas más abajo justo está la captación de agua potable. No miramos eso. La gestión integrada de cuencas es eso, y nosotros no lo tenemos, y como el código no avanzó, entonces la respuesta de la Convención Constitucional fue más radical y quizás consagró un tema que podría uno estimar legal, pero como llevamos esperando tanto, se consagró en la Constitución la creación de la gestión integrada con organismos de cuenca, con una amplia participación, y que la Agencia Nacional del Agua le va a prestar asistencia técnica a estos organismos para que tomen buenas decisiones. Perfecto. Y con respecto a la ley marco de cambio climático, Verónica, ¿cómo se vincula esto con la nueva constituyente también, con el texto propuesto? O sea, están súper alineadas, porque ustedes saben que nosotros tenemos compromisos internacionales respecto al cambio climático, y que más que la mitigación, nosotros nos tenemos que concentrar en la adaptación, porque somos uno de los países más vulnerables del mundo, y lo hemos visto estos días. O sea, hemos pasado estamos todavía en mega sequía y estamos viendo a gente que no tiene agua para tomar en pandemia, y ahora estamos viendo cómo estas lluvias torrenciales causan muchas veces problemas, no solo por inundaciones, sino que por aludes. Entonces, como somos vulnerables al cambio climático, tenemos que preocuparnos de cómo adaptarnos. Y tenemos una constitución, que es la primera en el mundo, en reconocer la urgencia climática y ecológica, es decir, que tenemos una crisis climática y ecológica que tenemos que adaptarnos, y para adaptarnos decide la Constitución adaptarnos, acostumbrarnos a vivir con menos agua, acostumbrarnos a mitigar los gases de efecto invernadero, con un mensaje claro: hay que cuidar la naturaleza, porque la naturaleza va a permitir la vida. Y la ley de cambio climático habla en el mismo sentido. O sea, tiene muchas normas para adaptarnos. De hecho, la ley crea los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca, es decir, también dice, oye, trabajemos en la cuenca y con los actores de la cuenca y planifiquemos. Entonces se crean estos planes que los va a tener que hacer no la DGA, no, ¿Sí, no? los va a tener que hacer no solo la DGA, sino que con la mirada de medio ambiente, con la mirada del Ministerio de Ciencia, porque realmente tenemos que tomar decisiones con información, con las plataformas que el Ministerio de Ciencia haga, para saber cuánta agua hemos otorgado o sobre otorgado, cuánta agua falta, cuánta no, y vamos a hacer, por supuesto, un balance hídrico, la brecha que nos falta de agua, y buscar, esto es lo importante, un elenco de medidas que se van a tomar por los organismos del Estado, por los gobiernos locales, las municipalidades, los gobiernos regionales y la gente con participación ciudadana en 60 días, para ver en cada cuenca qué tenemos que hacer. Oye, en algunas tendremos que desalar, en otras tendremos que restaurar ecosistemas. Donde yo me imagino que se va a requerir también una inversión en mayor tecnología para poder ver lo que está pasando ahí. Precisamente para allá iba la dirección de mi pregunta, Verónica, porque lo que tú estás diciendo, digamos, no lo digo en afán peyorativo, ni mucho menos, suena muy bien y es lo obvio que debería ocurrir. Sin embargo, la pregunta que a mí me surge es: ¿habrá la tecnología suficiente para hacerlo, los profesionales para llevarlo adelante todo esto que se está proponiendo? ¿Requiere necesariamente que se le otorgue más músculo a los organismos del Estado, a la academia, que haya coordinación entre los sectores, etcétera, etcétera? Eso requiere de un cambio de paradigma bastante grande, porque lo que se está proponiendo son cosas nuevas, por lo que entiendo, ¿o no? Sí. La Constitución es novedosa, la Ley de Cambio Climático es novedosa y contiene financiamiento. La Ley de Cambio Climático tiene partidas presupuestarias. No nos pasa lo mismo en agua, por ejemplo, que toda la plata se va así como a las bonificaciones de riego, por ejemplo. Pero no se va necesariamente a investigación o no se va necesariamente a innovación. Pero yo creo que con el Ministerio de Ciencia, que tiene un rol importante dentro de la Ley de Cambio Climático, vamos a avanzar
un poco a cómo lograr este nuevo paradigma, porque yo creo que especialistas en el tema de las ciencias ambientales tenemos, en cómo restaurar ecosistemas, cómo cuidar los usos de suelo, etcétera, pero falta innovación para las actividades extractivas más duras que nosotros tenemos. O sea, yo creo que ahí hay un rol importante, que ya no saquemos la roca sola, la madera sola, sino que nosotros hagamos el mueble que nos venden los chinos en Sodimac, o que hagamos con los minerales otras cosas. Y eso significa, obviamente, invertir en educación, Claro. e invertir en investigación. Y eso estamos al debe total. Entonces yo creo que esto va a ser posible a largo tiempo, por supuesto. Tampoco no podemos pensar que esto sea de aquí a mañana, Sí. pero tiene que venir acompañado, como dices tú, Álvaro, de presupuesto y de un cambio en la educación y la investigación. Ahora, lo bueno es que también se consagre en la Constitución el derecho a la educación ambiental, porque van a ser seguramente las nuevas generaciones Sí, definitivamente. las que tienen más posibilidades de cambiar esto que nosotros. Y es una educación ambiental para lograr avanzar en una conciencia ecológica. Inclusive de justicia intergeneracional, es como está establecido también en el texto. Y volvamos para ya finalizar la última pregunta, Verónica, al texto constituyente y a la propuesta. La Constitución de 2022 prácticamente recoge la totalidad de las demandas del mundo ambientalista, y tú crees, a tu juicio, va más allá inclusive de esas demandas, por ejemplo, con la consagración de la naturaleza como sujeto de derecho. No sé si hay alguna otra constitución que recoge a la naturaleza como sujeto de derecho, porque antes había una visión totalmente antropocéntrica, ¿verdad? Éramos nosotros Sí. los sujetos de derecho, y no la naturaleza. Sí, efectivamente, yo creo como tú que las aspiraciones desde el mundo ambiental están satisfechas, Ujú. pero efectivamente existen algunas innovaciones que producen cierta incertidumbre. Ya. Los derechos de la naturaleza es una de ellas, Ujú. está ya en otra constitución, en la Constitución de Ecuador, pero está reconocida jurisprudencialmente por muchos otros países, Perfecto. en Colombia, en Argentina, en Nueva Zelanda. Hay más de 180 fallos ya Mira. a lo largo del mundo que reconocen derecho a que un río no sea contaminado, a que un río no sea seccionado, a que haya una gobernanza distinta. Y por ejemplo, yo era de la opinión de que podríamos lograr lo mismo sin esta categoría que dificulta esto de reconocerle con personalidad jurídica o quién la va a representar después, pero la Constitución soluciona ese problema y dice cuáles son los derechos de la naturaleza y dice que va a haber una defensoría para los derechos de la naturaleza, así como la Defensoría de la Niñez. Ujú. Va a haber una defensoría autónoma que defienda los derechos de la naturaleza y cualquiera de nosotros podrá hacerlo también. Pero fíjate que a mí me llama más la atención otra innovación Ya. de la Constitución, que es aplicar en Chile el Public Trust, que es una doctrina norteamericana que se centra en deberes para el Estado. Nosotros en la Constitución del 80 teníamos un deber para el Estado. Decía, el Estado tiene el deber de preservar la naturaleza. Y como decía preservar, que es no tocar, decía el Estado, yo tengo áreas protegidas. Y si tú querías decirle al Estado, oye, haz esto que has prometido, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no proteges esto? ¿Por qué permites que se privatice el agua? ¿Por qué? Etcétera. No teníamos cómo demandar eso en tribunales. La inacción, la omisión del Estado en sus deberes de protección, más allá de los recursos de protección, que ustedes saben que son muy limitados lo que uno puede lograr. Bueno, ahora se crea la custodia pública de la naturaleza, Mira. que significa que en Chile todos los ciudadanos le vamos a conceder que el Estado administre la naturaleza, pero no como un dueño que pueda hacer lo que quiera. No, él tiene deberes que cumplir, deberes, por ejemplo, de preservación, conservación o restauración, es decir, él debe invertir en los ecosistemas más valiosos, y cuando da una autorización para que un tercero exclusivamente se beneficie de el mar, del agua, de la geotermia, estamos dando un uso exclusivo a algo que es de todo, bueno, que esa persona cumpla deberes.
deberes de protección ambiental. Entonces, este sí que es un nuevo paradigma, porque cualquiera de nosotros va a poder pedirle al Estado que cumpla con sus deberes de custodia directamente, o que le exija a quienes se aprovechan de los elementos de la naturaleza que cumplan con los deberes, ya que están beneficiados con una... ¿Y esto se utiliza en Estados Unidos, Verónica? Sí, está incluso en las constituciones de O Pensilvania. sea, el privado de se tiene que hacer cargo si contamina algo, el privado es el que tiene que después responder, y si no lo hace, eventualmente el Estado. Claro, el Estado tiene que exigirle desde el día 1, cuando le da una autorización, tiene que exigirle obligaciones ambientales, cosa que hoy día, por ejemplo, en el derecho de agua, poco se da. ¿Qué obligaciones ambientales tienen que cumplir los que se benefician con extraer agua? No tienen obligaciones ambientales, pero sí, por ejemplo, tienen otras actividades. En las concesiones marítimas hay ciertas obligaciones ambientales que cumplir. Entonces, como hay un régimen tan desigual para todos los títulos administrativos que permiten aprovecharse, la Constitución ahora, a través del custodio, impone un régimen común y dice, oye, cuando demos una autorización para que alguien se beneficie usando algo que es de la nación o pueblo, ya pues, siempre van a ser temporales y ya nunca más perpetuos, como en el agua. Van a ser revocables, caducables, con obligaciones ambientales, etcétera. Eso es una mejora. Claro, pero eso precisamente es lo que tiene aterrado a los titulares de los derechos. Pero de los derechos de agua, sí. A ellos los tiene asustados, Sí. porque ellos estaban acostumbrados a tener propiedad de los derechos de agua, y eso cambia. Ustedes saben que Chile es el único país en el mundo que en la Constitución garantiza la propiedad de los derechos de agua, y esto ha sido como repudiado desde el estallido social, desde siempre. Ahora, miren, hay otros países en que también hay propiedad sobre las concesiones, y eso no es un problema en la medida que sean temporales y no perpetuas, y que hayan obligación, y que si no las cumples yo te las puedo quitar. O sea, eres dueño por un tiempo. Eres dueño por un tiempo. Pero aquí se optó por algo más radical, que es definitivamente no dar propiedad sobre estas autorizaciones. Hay muchos países donde no hay propiedad, así que en realidad nosotros estamos asustados aquí en Chile, la mayoría de los agricultores, sobre todo las mineras, qué sé yo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados desde hace muchos años a ser dueños, a no tener obligaciones, a que estos derechos se hereden, se hipotequen, se vendan. Claro. Entonces, que tú les digas que ahora no va a haber mercado de las aguas, que ya no eres dueño, les asusta y creen que Sí. un día después de la Constitución ya no van a poder usar esas aguas. Y no, las normas transitorias dicen expresamente que, aprobada la Constitución, si tú ocupabas 10 litros por segundo el día anterior, al día siguiente también vas a poder ocupar los mismos 10 litros por segundo. Pero ahora la autoridad va a poder mirar a largo plazo a la cuenca y va a decir, oye, se consagró el derecho humano al agua como uso prioritario. Entonces te voy a quitar un poquito, a todos les voy a quitar un poquito, a prorrata, un 3% a cada uno. ¿Para qué? Para asegurar el derecho humano al agua. A mí eso no me parece irracional, pero entiendo los temores, sobre todo los inversionistas extranjeros que no recibieron el agua gratis. Ellos pagaron millones de dólares. Exacto. Millones de dólares por esas inversiones que hoy día entienden que ya no son un activo de su patrimonio. Verónica Delgado, docente de la UDECONCE, doctora en Derecho, profesora, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido una entretenida clase y se te escucha entusiasmada y eso nos entusiasma a nosotros también. Que esté muy bien, Verónica. Un saludo para todos por allá. Gracias, Verónica. Chao. Que esté muy bien. Chau. Chao. Oye, 8 de la mañana con 34 minutos, nos pasamos porque hoy día va a estar en solitario el senador de la República por el Partido Socialista, Gastón Saavedra, en nuestro espacio Estelares.